La vida nos pone a prueba constantemente y nosotros respondemos a los desafíos, a veces con buenos resultados y otras no tanto. Cuando eso ocurre, nos desanimamos y deseamos bajar los brazos. Hoy queremos animarte a mirar tu potencial, recordar que estamos en proceso y que Dios nos tiene infinita paciencia porque nuestro Creador sabe que nadie es perfecto. Nuestras vías de comunicación telefónica son el 225-295-0775 o 225-205-5481. Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. Mi nombre es Guillermo Mangieri y estamos una vez más compartiendo la palabra de Dios con cada uno de ustedes a través de este medio. Como veníamos diciendo los últimos días, hemos entrado en estos días previos a lo que es Semana Santa, cuando nosotros reconocemos y recordamos el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz y la muerte en el Calvario, su resurrección, y celebramos que nuestro Señor está vivo y que a través de su muerte nosotros tenemos el perdón de pecados y entramos en una nueva relación, una relación nueva, fresca, podemos reconciliarnos con el Señor. Bien, pero quiero que pensemos unos minutos en... ¿No se te dio alguna vez de ver cómo otros tienen mucho dinero o buenas posiciones, no solamente económicas, sino social, sino también cosas que uno diría, yo como envidio, me gustaría ser como esta persona? ¿Por qué él tiene esto y yo no tengo? ¿Por qué uno parece que ve la gente y me gustaría tener el mismo pasar o estar viviendo las cosas que está viviendo otro, porque veo que está tan feliz, o veo que tiene tantas cosas, veo que tiene tantas cosas que yo no tengo? Y bueno, la Biblia nos cuenta la historia de un hombre que aparentemente tenía todo, tenía de todo, ¿sí? Era un hombre rico, era un hombre que tenía poder, un hombre que tenía autoridad, pero hay más sobre este hombre. Es muy interesante porque está basada en la palabra del Señor, ¿sí? Es la historia de Zaqueo. En el capítulo 19, los primeros 10 versículos de la Biblia, del capítulo 19, nos cuenta la historia de Zaqueo. Dice que Jesús iba pasando de camino, pasando por Jericó, la ciudad. Y la Biblia dice que entonces Zaqueo, que dice que era un jefe de publicanos, quería verlo, y como no podía verlo cuando Jesús pasaba, la palabra nos cuenta que él entonces buscó un árbol donde subirse para poder ver a Jesús cuando pasaba por allí. Yo quiero que nos detengamos esos minutos a pensar qué es lo que la palabra de Dios nos quiere decir hoy. Estamos en una serie de estudios bíblicos que nos llevan camino a la cruz, ¿sí? Son distintas etapas de los últimos días del Señor Jesús, yendo hacia Jerusalén, que nos hacen reflexionar en distintos personajes o encuentros que Jesús tuvo. ¿Quién era Zaqueo? Tenía una posición alta en la sociedad, era un recaudador de impuestos. Él, si bien era judío, trabajaba para el Imperio Romano. ¿Qué pasaba con el Imperio Romano cuando conquistaba los países, las naciones? Los dejaban que se autogobiernen de alguna manera, tengan cierto control, administración, pero debían pagar tributos a Roma. Entonces elegían personas dentro de la misma cultura que pueda entender cómo funcionaba el país o cómo funcionaba la región, cómo funcionaban las personas, para que ellos cobren
los impuestos y envíen los impuestos, los dineros hacia Roma. Ahora, era una posición que no recibían salario de alguno del Estado. ¿Cómo entonces ellos obtenían su salario? De una manera muy fácil. Supongamos que debían cobrar el 5% de impuestos a toda la población, entonces él cobraba el 10 o el 15 y enviaba el 5% a Roma, por decir algo, y se quedaba con el resto. Pero no solamente que era un recaudador de impuestos, sino que era el jefe, así que tenía otros debajo de él. Era un hombre de poder, seguramente en el pueblo la gente le temía, ¿sí? Nadie quería deberle nada. La gente probablemente, cuando venía él por la vereda de una calle, posiblemente se crucen hacia la otra. Pero esta persona que aparentemente tenía todo, es capaz de recordar en un momento que él quiere ver a Jesús. La Biblia no nos cuenta cuál es la razón, si era una necesidad espiritual, si era una necesidad física, pero la verdad es que él quería ver al Señor Jesús. Y es muy posible que solamente quisiera verlo por curiosidad. Es muy posible que quisiera saber, ya que hay tantas noticias, quisiera ver quién era Jesús, ¿sí? Aparte, él era bastante odiado y despreciado por sus propios hermanos. ¿Por qué? Porque él trabajaba para Roma, les cobraba su impuesto y les robaba encima, ¿no? Entonces, él está allí arriba buscando cómo ver a Jesús. Es muy interesante lo que el texto nos cuenta. Dice que la multitud no lo dejaba ver. Yo no sé si la multitud era porque se había amontonado, era mucha gente la que estaba allí y obviamente no podía, o como muchos harían, lo harían a propósito para que él no pueda ver, que él no pueda cruzar, no pueda ver. Y él entonces busca la manera y se sube a un árbol. Era persistente, obviamente, era una persona que lo que quiero lograr, lo voy a lograr. Pero yo creo, es posible que él se haya subido a ese árbol sin la menor idea de lo que iba a pasar. Porque él aparentemente le está buscando a Cristo. Pero fíjense lo que dice el capítulo 5, el capítulo 5 del versículo 19, dice: y cuando Jesús llegó al lugar, cuando Jesús llegó allí cerca de ese árbol, miró hacia arriba. La primera cosa que yo quiero que veamos hoy juntos en la palabra de Dios es que Jesús nos ve. Parecería ser que yo soy el que busca a Jesús, parecería ser que yo soy el que tal vez voy a la iglesia porque estoy buscando a Jesús, o escucho una predicación, o alguien me habla porque yo necesito buscar a Jesús. Y no, querido, el texto es tan claro, tan lindo, de que Zaqueo estaba allá arriba mirando, pensando qué pasaba para Jesús, y Jesús pasa, lo levanta, mira y lo ve. Jesús mira, así como miró a Zaqueo, nos mira a nosotros. Porque no hay otra manera de ser salvos. No, yo no puedo hacer nada, no puedo subirme en un árbol ni caminar de rodillas, no puedo hacer, aunque haga todas las cosas buenas. Por ejemplo, la historia del joven rico. El joven rico dice que Jesús le dice: haz esto. Y dice: bueno, todo lo he hecho desde muy joven, lo sé hacer todo, soy una buena persona. Entonces dice: bueno, vende todo y dale a los pobres. ¿Por qué? Porque él sabía que había en el corazón de este joven. Y también Jesús sabe que hay en el corazón de Zaqueo, y Jesús sabe lo que hay en nuestro corazón. Pero qué preciosa imagen. La multitud impidiendo a Zaqueo ver a Jesús, Zaqueo arriba de un árbol y Jesús, que se tomó el tiempo de pasar por Jericó solo para hablar con Zaqueo. Así que inmediatamente cuando Jesús levanta su vista y lo ve, sigue diciendo, y le dijo: Zaqueo, apúrate, date prisa, desciende, porque hoy voy a quedarme en tu casa, debo quedarme en tu casa. Primero Jesús ve. El segundo paso, el segundo punto de nuestra reflexión en el día de hoy es: nuestro Señor Jesús también nos llama. Jesús estaba yendo a Jerusalén, sabía que iba a morir por el pecado de Zaqueo, tuyo y mío, por los pecados de todos,
pero aún tiene tiempo para detenerse y alcanzar el corazón. Cuando Jesús llama a Zaqueo es una llamada urgente, apúrate. Cuando Jesús te llama a ti, también es urgente, hay que responder inmediatamente. No es algo que yo puedo decir mañana, pasado. Hay algo urgente. Me extraña, me duele, me entristece el corazón cuando compartimos la fe con alguien. No, mañana. Inclusive cuando en las congregaciones vamos a tener bautismo, por ejemplo, y la persona dice, no, pastor, todavía tengo algunas cosas que arreglar, mañana, la próxima. Es muy interesante. Jesús nos llama. Y Zaqueo responde. Cuando Jesús le dice, voy a ir a tu casa, Zaqueo se baja del árbol. Y no hay ninguna conversación en ese momento, pero él corre. Yo me imagino que él corre a su casa. Y responde y obedece y va a su casa, ¿no? Y en ese momento, Zaqueo en la casa, Jesús en la casa de Zaqueo, la multitud que iba, que seguramente fue con él, la multitud no entró a la casa, se quedó afuera. No, en la casa de un pecador que no voy a entrar. Y empiezan a murmurar diciendo, hoy, si este es un profeta, si este sabe, ¿cómo va a estar en la casa de Zaqueo, en la casa de un pecador, comiendo con pecadores? Es muy interesante lo que la Biblia dice. Dice, y Zaqueo puesto de pie, y aquí dice al Señor, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres. Y si algo han defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Las palabras multitud eran regaño, acusaciones. Las palabras de Zaqueo muestran un cambio total. Así que si Jesús ve a Zaqueo, Jesús llama a Zaqueo y también Jesús cambia el corazón de Zaqueo, lo transforma completamente. Las palabras que él dice muestran obediencia. Primero él obedeció, corrió, fue a su casa, se preparó. Un corazón abierto al cambio. Él se da cuenta de su condición de pecador. Él se da cuenta de su condición de hombre malo, dañino, sobre todo hacia Dios. Y es interesante que mientras el joven rico se va triste porque era muy rico, él dice, la mitad de los bienes se los doy a los pobres. Estaba contento, alegre. Pero él sabía también que no solamente había pobres en su comunidad, sino que había muchos a los cuales él le había robado. Y dijo, y a los que le he robado, se los voy a devolver cuadruplicado. No es un número que él lo invente, es parte de la ley de ese entonces. Cuando había una estafa, debía ser remunerado la persona que había sido estafada. Lo que vemos en el cambio es lo que entendemos como arrepentimiento. Él se arrepiente. Él confiesa sus pecados a través de sus hechos que él está hablando, está diciendo lo que está haciendo. Todo cambia. Cuando Jesús viene a tu vida, cuando Jesús llega a la vida de Zaqueo, cambia la vida de Zaqueo. Cuando Jesús llega a tu vida, a mi vida, nuestra vida debe cambiar. Porque hemos conocido a Jesús. Es imposible no cambiar nuestra vida. Hay una joven que conocimos hace muy pocos meses, que podemos escuchar que ella dice, si Cristo hizo tanto por mí, ¿cómo yo me voy a callar? ¿Cómo no voy a hablar? ¿Cómo no voy a compartir del amor de Jesús? Y el texto termina diciendo, luego que a la multitud habló, quejándose, negando, enojada, Zaqueo habla diciendo que va a entregar a los pobres y muestra su arrepentimiento, su nueva vida, su cambio. Ahora habla Jesús dice, hoy ha llegado la salvación a este hogar, a esta casa. Porque él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino para eso, a buscar lo que se había perdido. Él ve, él llama lo que se había perdido. Zaqueo estaba perdido, yo estaba perdido, usted estaba perdido. Él viene a buscar aquel que se ha perdido. Mis hermanos, necesitamos a Jesús. Dios es
tan santo, tan perfecto, que no puede convivir con el pecado. Y por otro lado, el hombre es un pecador. Tal vez no sea como Zaqueo, que he robado tanto, pero ¿alguna vez no has mentido? ¿O no tienes envidia de alguien? Todos, ahí dice que todos hemos pecado. Y ahí está hay un gran problema entonces allí, porque ese pecado nos separa del amor de Dios. Hay un problema. Pero ese problema se soluciona con Cristo. Cristo vino a morir por nosotros en la cruz, para salvar, a buscar lo que se había perdido. Y a través de la muerte expiatoria de Cristo, nuestros pecados son perdonados, a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Por eso nosotros celebramos nuestro Easter, nuestra Semana Santa, nuestras Pascuas, con una cruz totalmente vacía, porque Cristo está vivo, nuestro Señor está vivo, Así que, mis hermanos, el texto de hoy tenía que ver con Jesús quiere posar, quiere estar en tu hogar, el hogar de Zaqueo, también en el tuyo. ¿Estás dispuesto? Jorge, Juan, María, Marta, Andrea, ¿estás dispuesta a escuchar la voz que te diga es necesario que hoy pose en tu casa? Apocalipsis dice que el Señor está a la puerta y llama. Aquel que abre la puerta entrará y cenará con Él. Y yo te invito a que hoy busques a Cristo con todo tu corazón. Mi nombre, Guillermo Mangieri, pastor de la iglesia de Struma en español, aquí en la ciudad de Baton Rouge, allí en la autopista número 12 y la Airline Highway. Todos los domingos a las 10:30 de la mañana tenemos unos servicios preciosos donde adoramos en español juntos, compartimos la palabra y somos familia. Si no tienes una iglesia donde congregarte, te invito a que te congregues con nosotros. Visítanos. Va a ser un placer tenerte este domingo en nuestra casa y todos los domingos. Que Dios te bendiga. Mi Dios, despertaré al arpa, al lira el nuevo día, cantaré con alegría, mi Dios, mi Salvador. Señor, te canto con amor, que alabo entre los pueblos y canto entre naciones, un canto de alegría a mi amado Salvador. Esperamos que este espacio te haya desafiado a revisar qué cosas puedes mejorar, pero a la vez te hayas sentido motivado a seguir andando mientras lo haces. Te esperamos en nuestra próxima emisión, siempre aquí en la 91.9 Radio Amor.